El sol desciende tras las colinas de Uz, tiñendo el horizonte de un naranja intenso. Sobre las tierras fértiles, el ganado se desplaza con lentitud hacia los corrales. Job observa desde el umbral de su casa cómo los trabajadores aseguran las puertas de los graneros. Los silos están llenos de grano, el fruto de una cosecha que parece no tener fin. En el patio interior, el sonido de las risas de sus hijos se mezcla con el murmullo del viento que agita las ramas de los árboles. Job camina entre sus tierras. Sus pasos son firmes sobre la tierra seca. Cada rincón de su propiedad refleja un orden meticuloso y una abundancia que ha tomado años construir. Él se detiene, observa el cielo y respira el aire cálido de la tarde. Todo parece inalterable, un ciclo perfecto que se repite día tras día. Sin embargo, en el límite de su visión, las sombras se alargan de manera inusual, estirándose sobre el suelo como dedos oscuros que buscan alcanzar los cimientos de su hogar. El silencio de la noche comienza a descender, pero esta vez el aire se siente inusualmente denso, cargado de una electricidad estática que hace que los animales se inquieten y se agrupen en un rincón. Job permanece inmóvil, mirando hacia el camino principal, sin saber que el horizonte está a punto de quebrarse. El silencio del atardecer se quiebra con el sonido de pasos apresurados sobre la tierra seca. Un hombre aparece en el horizonte, corriendo con los pulmones ardiendo y la mirada fija en la casa de Job. No se detiene ante el umbral, sino que atraviesa el patio principal, levantando una nube de polvo a su paso. Job se gira, dejando de observar el cielo para centrarse en la figura que se desploma frente a él. El mensajero intenta recuperar el aliento. Sus manos se apoyan en sus rodillas mientras el sudor le recorre el rostro. Los bueyes, dice el hombre, estaban arando en los campos bajos cuando los sabeos descendieron de las colinas. Los atacantes rodearon el ganado, golpeando a los trabajadores con lanzas y llevándose cada cabeza de buey. Job permanece inmóvil, procesando la información mientras el eco de la noticia resuena en el patio. Job no ha terminado de asimilar el relato del primer hombre cuando el suelo vuelve a vibrar bajo pisadas frenéticas. Un segundo criado atraviesa el umbral, su rostro está cubierto de hollín y sus ojos reflejan un terror absoluto. Se detiene ante Job, señalando frenéticamente hacia el norte, donde el cielo se ha teñido de un rojo antinatural. El hombre apenas puede articular las palabras. Su voz se quiebra al describir cómo un fuego descendió de las nubes con una violencia inaudita. No fue un rayo común, sino una llamarada que consumió las ovejas en los pastos altos, dejando solo cenizas humeantes donde antes había rebaños enteros. Los pastores que cuidaban el ganado no tuvieron tiempo de huir. El calor fue tan intenso que el aire mismo parecía arder. Job da un paso hacia adelante. Sus manos se cierran en puños, pero el mensajero cae de rodillas, sollozando por la magnitud de lo que ha presenciado. El aire en la estancia se vuelve denso, cargado de un olor a quemado que se filtra por las ventanas. Job mira al horizonte, donde el resplandor del fuego aún parpadea. Antes de que el aire cargado de humo pueda disiparse, un tercer hombre irrumpe en el patio. Su llegada es más violenta que las anteriores. Tropieza al entrar, sus manos están cubiertas de tierra y su rostro muestra marcas de una lucha reciente. Se detiene frente a Job, jadeando, con los ojos desorbitados por el pánico. Sin esperar a que alguien le pregunte, suelta la noticia como un golpe seco. Los caldeos, dice, han formado 3 escuadrones. Han descendido sobre los camellos con una precisión militar, masacrando a los criados que intentaban defender la carga. El hombre señala hacia el este, donde el polvo se levanta en la distancia, indicando la dirección de los saqueadores que ahora huyen con toda la caravana. Job observa al mensajero. Sus músculos se tensan mientras intenta sostenerse en pie. La riqueza de toda una vida está siendo desmantelada en cuestión de minutos. El mensajero cae al suelo, agotado, mientras Job mira sus propias manos, vacías. Cada palabra confirma que el desastre es una cadena implacable. El patio se siente ahora como un espacio vacío y hostil. Job permanece en silencio, observando cómo el polvo del horizonte se asienta.
ocultando su sustento. El aire apenas ha comenzado a calmarse cuando un cuarto hombre aparece en el horizonte, corriendo con una desesperación que supera a los anteriores. Su paso es errático, tropieza con las piedras del camino y se desploma al llegar al umbral. No necesita hablar para que el terror se instale en el pecho de quienes lo rodean. El hombre levanta la vista, su rostro está pálido y su voz suena como un susurro roto. Relata cómo los hijos de Job estaban reunidos en la casa del hermano mayor, celebrando un banquete, cuando un viento huracanado surgió de la nada. El impacto fue instantáneo. Las vigas de madera crujieron y se partieron bajo la presión de una fuerza invisible. La estructura entera cedió, colapsando sobre sí misma en una nube de polvo y escombros. Todos los hijos han muerto bajo los restos de la casa. Job se queda inmóvil, sus ojos fijos en un punto inexistente del suelo. El peso de la noticia es absoluto, una presión que le impide respirar. El silencio que sigue ya no es el de la espera, sino el de una devastación total que ha borrado el futuro de su linaje en un solo instante. Job se pone en pie con una lentitud que parece desafiar al tiempo. Sus manos, antes firmes, tiemblan al contactar con la tela que cubre su cuerpo. Con un movimiento pausado, tira de los bordes hasta que el tejido cede y se abre. El sonido de la fibra desgarrándose resuena en el silencio absoluto del patio. Luego, lleva sus manos a la cabeza. Con una navaja o sus propios dedos, comienza a retirar el cabello, mechón a mechón, hasta que su cuero cabelludo queda expuesto al aire frío. No hay gritos, no hay súplicas al cielo. Sus movimientos son precisos, casi mecánicos, como si estuviera cumpliendo un rito ancestral que le dictan sus entrañas. Terminado el gesto, se inclina hacia adelante. Sus rodillas golpean la tierra seca con un sonido seco y sordo. Se desploma contra el suelo, presionando el rostro contra el polvo frío y la grava. El contacto con la tierra parece absorber el calor de su cuerpo. Sus labios apenas se mueven, susurrando palabras que apenas llegan a ser un aliento contra el suelo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El silencio que sigue se extiende por toda la región, un vacío que ninguna palabra puede llenar. Job permanece allí, inmóvil, convertido en una figura solitaria. El silencio se prolonga, pero en la penumbra que rodea el lugar, una presencia observa. No es un espectador común. Desde las sombras, una figura se materializa, ajena a la tragedia humana, centrando su mirada en el hombre postrado sobre la tierra. Satanás se acerca. Sus pasos no levantan polvo. Su voz apenas es una vibración en el aire estancado. El desafío se formula con precisión quirúrgica, un golpe directo a la fe que Job mantiene intacta. Él te sirve porque lo has rodeado de protección, murmura la sombra. El desafío escala, volviéndose más agresivo. Toca su carne, destruye lo que posee en su propio cuerpo, y verás cómo te maldice en tu propia cara. La atmósfera se vuelve densa, cargada de una electricidad estática que hace que los animales cercanos huyan. Dios permite que el límite se desplace. La orden es clara. La vida de Job debe ser preservada, pero todo lo demás queda expuesto. En el suelo, Job no percibe la conversación, pero un escalofrío recorre su espalda. La penumbra se cierra sobre él. El aire se vuelve gélido y, por un instante, el destino de su integridad física queda sellado bajo el peso de un juicio. El amanecer no trae luz, sino un fuego invisible que recorre el cuerpo de Job. Al intentar levantarse, un espasmo violento lo obliga a caer de nuevo. La piel, que ayer era firme, ahora se siente extraña, tensa y ardiente bajo el tacto. Él intenta apoyar la planta del pie, pero el contacto con el suelo provoca una punzada que sube por su pierna como una descarga eléctrica. Mira hacia abajo. La piel ha cambiado de color, inflamándose en parches irregulares que supuran un líquido denso. El mal avanza con una rapidez antinatural. Desde los tobillos, las marcas se extienden hacia arriba, invadiendo sus rodillas y muslos con una picazón insoportable, que pronto se convierte en ardor. Job intenta rascarse, pero al rozar la superficie, la piel se desprende con facilidad, revelando una carne viva y expuesta.
El dolor se vuelve una presencia constante, un latido rítmico que marca el tiempo en cada terminación nerviosa. Siente cómo la fiebre sube, nublando su visión. Las llagas trepan por su torso, alcanzando sus hombros y finalmente su cuello. Cada respiración es un esfuerzo, un movimiento que estira la piel dañada y provoca nuevas punzadas. Sus manos, temblorosas, suben hasta el rostro. Siente los bultos purulentos extendiéndose hasta su coronilla. El dolor ya no es una parte de él. El dolor es todo lo que existe. El dolor se vuelve insoportable en la estancia, obligando a Job a abandonar el interior. Se arrastra con dificultad. Cada movimiento es una fricción contra el suelo que le arranca gemidos sordos. Sus manos buscan apoyo, pero solo encuentran polvo y restos de leña quemada. Llega al montón de cenizas, un montículo grisáceo que se alza en el patio y se deja caer sobre él. El contacto con la ceniza fría ofrece un alivio momentáneo al fuego que consume su piel. Sus dedos, torpes y temblorosos, buscan algo entre los escombros. Encuentra un fragmento de teja rota, un borde afilado y endurecido por el fuego. Con un pulso errático, comienza a rascarse. El sonido del borde cerámico contra la piel muerta es seco, un rasguño rítmico que rompe el silencio del patio. Job no busca curación, solo una tregua ante el picor que le nubla el juicio. La teja levanta escamas de piel y suciedad, dejando surcos rojizos en su cuerpo. Se encorva sobre sí mismo, hundiendo el rostro entre las piernas, ocultándose del sol que sigue brillando indiferente. La ceniza se adhiere a sus heridas, mezclándose con la supuración. Una sombra se proyecta sobre el montón de cenizas. La esposa de Job se detiene a pocos pasos, deteniendo su avance ante la visión del hombre que apenas reconoce. Ella observa la teja rota, el movimiento mecánico de las manos y la suciedad que cubre cada centímetro de su piel. El aire parece detenerse. Puños blancos, labios amargos, ojos fijos, buscando una señal de vida que no sea el sufrimiento. La decepción se convierte en palabras afiladas. Ella da un paso al frente ignorando el hedor. ¿Todavía persistes en tu integridad?, pregunta, y su voz suena como un golpe seco en el silencio del patio. Ella no busca consuelo, busca un final. Maldice a Dios y muérete. Sentencia, dejando caer las palabras como piedras sobre el polvo. Job no levanta la cabeza, pero el sonido de su respiración se vuelve irregular. Ella se da la vuelta, alejándose hacia la casa, dejándolo solo entre las cenizas. El silencio regresa, más denso y pesado que antes. Job se queda inmóvil, con la teja aún en la mano, mientras el eco de la invitación a la muerte flota en el aire estancado. La soledad no es solo física, es un abismo. Job levanta la cabeza con un esfuerzo visible. Sus ojos, inyectados en sangre y nublados por la fiebre, se clavan en la espalda de quien se aleja. El dolor punzante en su piel no le impide enderezarse. Apoya una mano sobre la ceniza caliente. El peso de su cuerpo hace que la tierra se hunda bajo sus dedos. Su voz, aunque ronca y quebrada por la sed, atraviesa el aire con una claridad inesperada. Recibimos el bien de Dios, dice, y el sonido de sus palabras parece absorber el calor del mediodía. Hace una pausa. Su pecho sube y baja con lentitud. Cada inhalación es un desafío contra el agotamiento. ¿Y no recibiremos el mal? La pregunta queda suspendida, sin rastro de duda. No hay lamento en su tono, solo una aceptación que se erige como un muro. Sus dedos sueltan el fragmento de teja, que cae al suelo con un tintineo seco. Él permanece sentado, inmóvil, mientras el viento levanta pequeñas columnas de polvo a su alrededor. La miseria que lo cubre no logra ocultar la firmeza de su postura. En medio del desastre, su integridad brilla con una intensidad que ignora el hambre, la enfermedad y el abandono. No busca justificaciones ni consuelo externo. Su fe se mantiene anclada en una lógica que trasciende la pérdida. El silencio que sigue ya no es de derrota, sino de una resistencia absoluta que se niega a quebrarse ante la adversidad. El horizonte se quiebra por tres siluetas que avanzan bajo el sol inclemente. Elifaz, Bildad y Zofar,
recorren el camino hacia la casa de Job. Sus pasos levantan nubes de polvo que se disipan con lentitud. Llevan consigo el peso de los rumores y la urgencia de quienes buscan respuestas. A medida que se aproximan, el ritmo de su marcha disminuye. El aire se vuelve denso. Al llegar al patio, los tres hombres se detienen en seco. Sus ojos recorren el montón de cenizas donde una figura se encuentra encorvada. No hay reconocimiento inmediato. El hombre que tienen frente a ellos es una sombra, un espectro cubierto de llagas que apenas conserva la forma humana. Elifaz da un paso adelante, pero su mano se detiene en el aire, negándose a avanzar. Bildad y Zofar retroceden un instante, con los rostros contraídos. El silencio se apodera del lugar, un vacío que ninguna palabra puede llenar. Observan las manos de Job, la teja rota, la piel que se descama. Sus bocas permanecen cerradas, sus ojos fijos en la degradación absoluta. La distancia se convierte en un abismo que nadie se atreve a cruzar. Sin pronunciar palabra, Elifaz se desploma sobre la tierra seca. Bildad y Zofar siguen su ejemplo, sentándose en semicírculo frente a Job. El sol recorre el arco del cielo, marcando el inicio de una vigilia que parece detener el tiempo. Los tres hombres recogen puñados de tierra y los esparcen sobre sus cabezas. El polvo gris se asienta en su cabello, mezclándose con el sudor. Pasa el primer día. El sol quema, pero nadie se mueve. Pasa el segundo. El viento arrastra hojas secas que se detienen contra sus piernas inmóviles. Job mantiene la mirada fija en el suelo, sus dedos hundidos en la ceniza, sin buscar consuelo en sus compañeros. El silencio se vuelve una presencia física, un peso que oprime el pecho de los presentes. Sombras se alargan, monumentos de piedra. Al sexto día, la tensión es un hilo a punto de romperse. Cada respiración de Job suena como un eco en el vacío. El polvo cubre sus rostros hasta hacerlos indistinguibles. 7 días completos transcurren en una inmovilidad total. El mundo exterior parece haber desaparecido, dejando solo este círculo de hombres rodeados por el silencio. El octavo amanecer ilumina el patio. Elifaz se mueve primero. Sus articulaciones crujen al levantarse de la tierra. Se sacude el polvo de los hombros, dejando una estela gris en el aire. Sus ojos, antes nublados por la compasión, se endurecen al fijarse en Job. El silencio, que durante una semana fue un refugio, se convierte ahora en una trampa. Elifaz da un paso hacia el centro del círculo. Su voz, al principio un susurro áspero, gana volumen y firmeza. Señala con el dedo índice hacia el pecho de Job, un gesto acusatorio que corta el aire. ¿Acaso el inocente perece de esta forma? Pregunta con frialdad. Sus palabras golpean como piedras. Elifaz insiste en la lógica de la retribución. Según él, el sufrimiento no es un accidente, sino el resultado inevitable de una falta oculta. Dios no castiga al justo sin causa. Sentencia, mientras su mirada recorre las llagas de su amigo buscando una confesión. La tensión se vuelve eléctrica, un conflicto que ya no puede contenerse. Elifaz se inclina hacia adelante, exigiendo que Job admita su culpa. Job no baja la mirada. Sus dedos, rígidos por el dolor, se cierran con fuerza sobre el mango de madera de su bastón. Un espasmo recorre su espalda mientras intenta ponerse en pie, apoyando todo su peso en la vara. Con un movimiento brusco, golpea la tierra seca. El sonido seco del impacto resuena en el patio, levantando una pequeña nube de polvo. «¡No soy un impío!», exclama, y el bastón vuelve a golpear el suelo, esta vez con más fuerza, creando una marca profunda. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavan en Elifaz. La negación no es solo verbal, es un acto de resistencia física. Bildad se pone en pie de un salto, retrocediendo ante la intensidad del gesto. Zofar, con el rostro contraído, levanta las manos. La calma de la semana anterior se ha evaporado por completo. Ahora el aire está cargado de gritos y acusaciones cruzadas. Job golpea el suelo una tercera vez. El bastón tiembla en sus manos, pero él no cede. La tensión entre ellos estalla.
Los días se convierten en semanas bajo el sol implacable de Uz. El debate no cesa, se transforma en un ciclo de desgaste. Elifaz, Bildad y Zofar se turnan para hablar. Sus voces se entrelazan en un ritmo monótono y constante. Cada palabra que pronuncian funciona como un látigo que azota la voluntad de Job. No buscan la verdad, buscan la rendición. Sus argumentos se repiten, golpeando una y otra vez sobre la misma herida. Job intenta responder, pero su voz se quiebra entre espasmos de dolor. Intenta levantarse, pero sus piernas ceden, obligándolo a permanecer en el polvo. Observa cómo sus amigos gesticulan, cómo sus dedos señalan hacia el cielo, invocando una justicia que él no reconoce. La asfixia es real. El aire en el patio se siente cada vez más denso, cargado de reproches. Job siente que su espíritu se encoge, atrapado entre la lógica fría de sus visitantes y la realidad de su carne destrozada. Intenta articular una defensa, pero las palabras se le escapan. Sus amigos se acercan, rodeándolo, estrechando el círculo hasta que Job apenas puede respirar. La sombra de la duda se proyecta sobre él, más pesada que cualquier carga física. Job apoya los nudillos contra la tierra caliente. Sus dedos, marcados por las llagas, se hunden en la arena mientras intenta elevar el torso. Cada movimiento es una lucha contra su propio cuerpo que se resiste. Se endereza apenas unos centímetros, jadeando, con el sudor resbalando por su frente. Elifaz da un paso al frente, pero Job levanta una mano temblorosa, deteniéndolo. ¡Basta! Su voz sale como un graznido rasgado. Sus ojos buscan el vacío, escaneando el horizonte en busca de una respuesta que no llega. ¿Dónde está el mediador?, grita. Job golpea su propio pecho con el puño cerrado, 2 veces, buscando un alivio que no existe. Su fe se siente como un cristal fracturado. Se desploma de nuevo, incapaz de sostenerse, pero su mirada permanece fija en el cenit. «Exijo un juicio», clama. Job se aferra a la tierra, con los dedos crispados, atrapado en el abismo entre su lealtad y la agonía que le devora la carne. El silencio que sigue es absoluto, pesado. Job exhala, un sonido largo y agónico, mientras su cabeza cae hacia adelante, derrotado. El aire se detiene. El calor sofocante que envolvía el campamento parece succionado por un vacío repentino. Job, aún postrado en la tierra, levanta la mirada hacia el cenit. El sol, que hace un instante quemaba con intensidad, se apaga. Una sombra densa, no natural, comienza a devorar el horizonte desde el este, avanzando como una marea de tinta. La luz se torna amarillenta, luego gris, y finalmente se sumerge en una penumbra opresiva. Los pájaros callan. El silencio es tan absoluto que se escucha el roce de la piel de Job contra la arena. De pronto, un silbido agudo corta la calma. Es un viento extraño, gélido, que nace de la nada. Las estacas de las tiendas comienzan a ceder. Las lonas de cuero y tela se tensan, golpeando los postes con un ritmo seco y violento. Elifaz, Bildad y Zofar se ponen en pie, buscando estabilidad mientras el suelo bajo sus pies parece vibrar. El viento no sopla en una dirección, sino que parece girar sobre el campamento, envolviéndolo en un abrazo de presión creciente. El silbido se transforma en un rugido ensordecedor. En el horizonte, la arena y el polvo se elevan en una columna giratoria, una espiral negra que conecta la tierra con el cielo oscuro. El torbellino crece, devorando la distancia con una velocidad antinatural. Elifaz retrocede, tropezando con sus propios pies mientras intenta cubrirse los ojos del vendaval. Bildad y Zofar se lanzan al suelo, buscando refugio tras las rocas, pero el viento arranca las lonas de las tiendas, lanzándolas al aire como jirones de papel. La presión atmosférica es insoportable. El aire se vuelve denso, cargado de estática y el olor a ozono. Los 3 hombres gatean, alejándose del centro del campamento, con los rostros contraídos por el terror absoluto ante la magnitud de la tormenta. El torbellino se detiene justo frente a Job,
girando sobre sí mismo con una fuerza que hace que la tierra tiemble bajo sus rodillas. No es solo viento, es una entidad que parece observar, una masa de energía que se contrae y se expande con un ritmo pesado. El rugido del torbellino se fractura de repente. No es un silencio natural, sino una ausencia de sonido que presiona los tímpanos. Desde el corazón de la espiral oscura, una vibración comienza a emanar, una frecuencia que no se escucha con los oídos, sino que se siente en los huesos. La voz surge, no como un grito, sino como el estruendo de 1000 truenos comprimidos en una sola palabra. El aire se vuelve sólido. Elifaz, a lo lejos, se desploma, con las manos apretadas contra sus oídos, incapaz de sostenerse. Bildad y Zofar se encogen, presionando sus frentes contra el suelo. Job, en el centro, siente que el suelo bajo sus rodillas cede. La voz resuena, una pregunta que no busca respuesta, sino que desmantela la realidad misma. Cada sílaba golpea el aire como un martillo sobre un yunque. Job intenta respirar, pero sus pulmones se bloquean. Su cuerpo se tensa hasta el límite. Sus manos se aferran al polvo con una fuerza desesperada. Sus ojos, inyectados en sangre, se abren con una fijeza absoluta. Job está paralizado, atrapado en una inmovilidad total. Solo existe la voz que llena cada rincón del horizonte, reduciendo su existencia a una brizna de paja. La voz retumba, sacudiendo la estructura misma de la realidad. ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía los cimientos de la tierra? La voz describe el abismo, el momento en que las estrellas fueron encendidas y el mar fue contenido por puertas de piedra. Job siente el peso de los eones sobre sus hombros. La voz continúa, detallando el diseño de las constelaciones y el origen de la luz. Cada palabra es una imagen física, el surgimiento de las montañas, el aliento que da vida a las criaturas, el orden del caos primordial. Job siente que su propia historia, su dolor y sus argumentos se disuelven. Sus manos, temblorosas y marcadas por las llagas, se elevan lentamente. Con un movimiento lento, Job se cubre el rostro. Sus dedos se hunden en su piel, ocultando sus ojos ante la luz que emana de la tormenta. Se encoge, buscando protegerse de una presencia que lo abarca todo. La tierra bajo él parece expandirse, revelando una escala cósmica. Job se inclina hacia adelante, con la frente casi tocando el suelo, reconociendo que no puede sostener la mirada ante la inmensidad. El peso de la voz divina presiona los hombros de Job, obligándolo a ceder. Sus rodillas se hunden profundamente en el suelo. No es una caída accidental, sino una rendición forzada por la gravedad de una verdad inmensa. Sus manos se apoyan planas contra la tierra. La lógica que había construido se desmorona como un muro de arena ante el avance de la marea. Job exhala un suspiro largo. Su cabeza, antes erguida en desafío, cuelga ahora con un abandono absoluto. No hay más preguntas ni exigencias de un juicio. La tormenta revela una arquitectura del universo donde su sufrimiento no es el centro, sino una parte infinitesimal de un diseño inabarcable. Sus dedos se cierran sobre la tierra, aferrándose a la realidad de su propia finitud. El orgullo se desprende de él. Job se inclina más, hasta que su pecho toca la tierra fría. Su intelecto es nada frente a la majestad que se despliega. El silencio interior es más profundo que el estruendo. Job permanece inmóvil, finalmente en paz ante el arquitecto de todo. El torbellino se detiene, pero la presión en el aire persiste. Job levanta el rostro del polvo. Sus ojos, antes nublados por el dolor y la amargura, se abren lentamente. No hay rastro de las antiguas quejas. Su cuerpo, que antes se encogía buscando refugio, ahora se endereza con una calma nueva, una quietud que nace de haber visto. Sus labios se separan, temblando ligeramente, no por miedo, sino por la magnitud de la verdad que ahora habita en su interior. La voz de Job, ronca por semanas de silencio y gritos, emerge ahora con una claridad inusual. De oídas te había oído, comienza, mas ahora mis ojos te ven. Cada palabra se asienta en el aire con la solidez de una piedra. No es un discurso,
Es la confesión de un hombre que ha dejado de buscar explicaciones para simplemente aceptar la presencia. Se queda inmóvil, respirando con lentitud, mientras el eco de sus propias palabras sella el fin de su larga lucha. El torbellino pierde fuerza. Las nubes, que hace un instante giraban con una violencia ciega, comienzan a rasgarse y a disiparse hacia los bordes del horizonte. El estruendo que sacudía la tierra se apaga hasta convertirse en un zumbido lejano. Elifaz, Bildad y Sofar retroceden a trompicones. Sus pies se enredan en la tierra removida mientras intentan alejarse del lugar donde la voz ha resonado. No miran atrás. Sus rostros, desencajados por el terror, se pierden entre las sombras de las colinas. Job, en cambio, no se mueve. Permanece en el mismo sitio, con las manos apoyadas en el suelo, observando cómo el polvo vuelve a sentarse. El aire, antes cargado de electricidad y presión, se vuelve ligero, casi transparente. El silencio que sigue no es vacío, es una presencia densa. Job respira con una lentitud pausada, casi rítmica. Sus ojos siguen fijos en el punto donde la tormenta se ha desvanecido, sin parpadear. Job baja la cabeza, dejando que el silencio penetre en cada una de sus heridas, aceptando la paz que ha quedado tras el paso de lo inabarcable. El tiempo transcurre en un silencio reparador. Sobre la piel de Job, las costras que antes marcaban su agonía comienzan a desprenderse. Bajo ellas, el tejido recupera su color y su textura. Una renovación lenta que se extiende desde sus pies hasta la frente. Él observa sus manos, abriéndolas y cerrándolas, sintiendo la flexibilidad que el dolor le había arrebatado. Más allá de su refugio, la tierra de Uz responde al cambio. Las lluvias, largamente esperadas, humedecen el suelo agrietado. Donde antes solo había polvo y ceniza, pequeñas briznas de hierba verde perforan la superficie endurecida. Los arroyos, secos durante años, vuelven a correr con un murmullo constante sobre las piedras. Los árboles despliegan hojas nuevas. Job se detiene ante un campo donde el grano ya comienza a ondularse. Toca la tierra húmeda, sintiendo la temperatura del suelo. La transformación es total. La muerte se ha retirado, dejando paso a un ciclo que recomienza con una fuerza renovada. La casa, una vez silenciosa y vacía, se llena ahora con el sonido de pasos menudos y voces infantiles. Job permanece sentado en el umbral, observando el patio. Sus nuevos hijos corren entre los árboles frutales. Sus movimientos son rápidos, llenos de una energía que agita el aire a su alrededor. Él no intenta alcanzarlos ni corregirlos, simplemente los sigue con la mirada. Sus ojos, que alguna vez reflejaron el fuego de la angustia, ahora poseen una fijeza tranquila. Cuando uno de los niños se acerca y coloca una mano pequeña sobre su rodilla, Job no se sobresalta. Su mano, firme y curtida por los años, descansa sobre la cabeza del pequeño con una suavidad deliberada. No hay en él la urgencia del hombre que busca recuperar lo perdido, sino la calma de quien comprende el valor de lo presente. Observa cómo la luz del atardecer incide sobre el cabello de los niños, un brillo que contemplaba como una parte necesaria del ciclo. Cada gesto de Job es pausado. La sabiduría no se manifiesta en palabras, sino en la forma en que sostiene el peso de la existencia, encontrando plenitud en el simple acto de observar la vida. Job se levanta y camina hacia el centro del patio, donde la tierra aún conserva la humedad de la noche. Sus manos se cierran, no para aferrarse a lo que posee, sino para sentir la firmeza del suelo bajo sus pies. Durante años, creyó que su rectitud era una moneda de cambio, un contrato que obligaba al cielo a proteger su casa y sus bienes. Ahora, mientras observa el horizonte donde el sol comienza a ocultarse, esa lógica se desmorona. La fe ya no es el cálculo de un mercader. Job comprende que la verdadera lealtad no se mide en la prosperidad, sino en la capacidad de sostenerse cuando el mundo se vuelve un abismo. Es como un ancla lanzada en la oscuridad absoluta, un peso que se hunde en lo invisible para mantener la nave firme. Su paz no proviene de haber recuperado lo que perdió, sino de haber descubierto que la presencia de Dios no depende de las circunstancias.
Es el ancla que, sin necesidad de ver el fondo, mantiene el alma a salvo cuando todo lo demás ha sido arrancado por el viento. La noche desciende sobre Uz, envolviendo la casa en un manto de sombras que ya no provocan temor. Job se dirige hacia el centro de la estancia y se sienta en el suelo, dejando que su espalda se apoye contra la pared de piedra fría. Sus manos descansan sobre sus rodillas, abiertas, sin apretar nada. Ya no hay preguntas que formular, ni argumentos que defender. El silencio de la habitación no es un vacío, sino una presencia que llena cada rincón, una respuesta que no necesita palabras. Él cierra los ojos y su respiración se vuelve rítmica, pausada, sincronizada con el latido de la tierra. La tormenta que una vez sacudió su vida ha dejado paso a una calma inamovible. Job no busca entender el porqué de su historia, simplemente permanece. En esta quietud, el peso de su identidad se disuelve. Ya no es el hombre rico, ni el padre afligido. La luz de una pequeña lámpara de aceite parpadea y se apaga, pero él no se mueve para encenderla. No necesita ver para saber que no está solo. Job se queda inmóvil, un punto de quietud en el centro del mundo, viviendo el presente como el único territorio donde Dios es suficiente.